Buenas noches a todos. Buenas noches, padre. Los que no me conocen, soy el padre Juventino Soc Aguilar de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. De ayudarme de pagar este Zoom, yo digo, pues hay que aprovecharlo, ¿verdad? Está dispuesto las 24 horas y nomás toca que me dé tiempo a mí. Y entonces hay un grupo por ahí de apologética donde yo estaba, donde estoy metido, y pues quise ver si alguien se animara. Parece que hay muy poquitos de ese grupo, o no sé si tal vez hay bastante, no lo sé, pues no los conozco, ¿verdad? Y entonces pues quise empezar a trabajar, pues aprovechando este programa y aprovechando, por eso tiré la invitación por otro lado, por aquellos que quieren participar. Así que bienvenidos y vamos a dar inicio. Les vamos a pedir, como siempre, de que paguen sus micrófonos, ¿verdad? Que apaguen micrófonos, porque estoy escuchando que le están regañando a la hija, a la mamá y no sé quién es más. Entonces estamos, gracias. Ahora sí ya solo me escucho yo. Muy bien, entonces, gracias por apagar su micrófono. Durante el tema, durante que se va a estar desarrollando el tema, si alguien quiere hacer una pregunta, la puede lanzar por el chat, y esto pues también en su momento pues vamos a responderla. ¿Qué le parece? Así que vamos a dar inicio con nuestra oración. Nos vamos a poner en las manos de Dios. Les pedí que trajeran su Biblia y vamos a orar con la Biblia. Vamos a orar con el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21. San Juan, capítulo 17, versículos 17 hasta el 22. Vamos a orar con este evangelio. Es muy importante, una oración sacerdotal que hace Jesús. Y entonces pues vamos a orar con este evangelio. Y decimos juntos: el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús: conságralos con la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envié al mundo. Por ellos me consagro, para que queden consagrados con la verdad. No solo ruego por ellos, sino también por los que han de creer en mí por medio de sus palabras. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les di la gloria que tú me diste, para que sean uno como lo somos nosotros. Yo en ellos y tú en mí, para que sea plenamente uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste como me amaste a mí. Padre, quiero que los que me confiaste estén conmigo, a donde yo estoy, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amaste antes la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre y se lo daré a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo en ellos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Quise leer esta parte del Evangelio porque es una realidad en que estamos viviendo. Dice el versículo 21, que todos sean como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Actualmente, en la realidad en que vivimos en el mundo actual, no estamos a veces unidos al Padre. Y si no estamos unidos al Padre, pues no avanzamos en nuestra vida cristiana. Parece ser de que cada quien está haciendo lo suyo. Hoy en día a nivel religioso estamos divididos. Unos dicen que es como decía en la Biblia, ¿no? Unos dicen que eres de Pedro, otros dicen que eres de Pablo, otros dicen que eres de Apolo. Estamos divididos. Hoy nuestra propia familia inclusive está dividida. Posiblemente algunos de ustedes tendrán familia que antes eran católicos y ahora no lo son. Estamos divididos. Esa es una realidad que no podemos evadirla. El pecado nos divide y nosotros tenemos que buscar aquello que nos unifica, aquello que nos une. A ejemplo de los grandes papas como Papa Benedicto XVI, que luchó mucho para que haya unidad entre nosotros los cristianos, Papa Juan Pablo II, el Papa Juan XXIII, el que convocó el Concilio Vaticano II, que fue en el año 1962 al 1965, que él no pudo terminarla, pero en eso se agregó Pablo VI. Todos necesitamos estar unidos como el Padre está unido a Cristo. Y la realidad, pues, de nosotros aún no estamos unidos. Vamos, pues, a orar. En esta noche, Señor, queremos agradecerte porque nos permitiste o nos has permitido estar en tu iglesia. Gracias, Señor, por formar parte de esta iglesia, en la iglesia que tú has dejado, la iglesia católica. Gracias, Señor, porque a raíz de nuestro bautismo pasamos a formar parte de esta iglesia. Yo te alabo, yo te bendigo, Señor. Gracias por aquel sacerdote que me bautizó. Gracias por ese sacerdote que me bautizó, por aquel sacerdote que me dio por primera vez el sacramento de la confesión, que gracias a aquel sacerdote que por primera vez te recibí en tu cuerpo y en tu sangre. Gracias por el obispo que me ha confirmado. Gracias por aquel sacerdote que de pronto, si estás casado, que el sacerdote que fue testigo de tu matrimonio. Y en el caso mío, gracias a aquel obispo que me consagró para ordenarme presbítero de la iglesia. Gracias a aquel sacerdote que me ha ungido, que me ha dado la unción de los enfermos. Gracias, Señor, por estar en esta iglesia. Y a la vez, Señor, te pedimos perdón porque a veces nuestro mal testimonio no ha permitido que otros hermanos te conozcan tal y como eres. Nuestro mal testimonio que hemos dado como miembros de tu iglesia a veces ha sido la causa que muchos católicos se han ido. Y esa es una de las razones por la cual pues queremos cada día amarte y glorificarte. Todo esto, Señor, te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre,
del Hijo Padre, y del del Espíritu Hijo Santo. y del Amén. Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bienvenidos pues a esta pequeña enseñanza. No me quiero tardar demasiado, 1 hora máximo. Y si alguien tiene preguntas, pues también terminamos rápido. Le pedimos al hermano Abner si puede apagar el micrófono, se le agradece. Entonces, vamos pues a dar inicio con esta breve formación en campo de la apologética. Bueno, No le doy entonces. ¿qué entendemos nosotros por apologética? La palabra apologética significa defensa de la fe. Es decir, donde queremos defender de lo que nosotros creemos. Claro que no se trata de una defensa, llamémosle así, a espada, ¿verdad? No, sino que se trata de defender una verdad, la verdad que nosotros hemos creído. Entonces se trata de eso, de defensa de la fe. La apologética, ¿para qué nos sirve a nosotros como Iglesia Católica? La defensa de la fe nos sirve a nosotros primero para que usted conozca su fe, o sea, conozca de los argumentos bíblicos, que conozca también, llamémosle así un poquito la historia de nuestra iglesia. Para eso yo tengo que tener argumentos para defender aquello que yo creo. La apologética que enseñamos los misioneros apóstoles de la palabra no se trata de una pelea. O sea, el apóstol de la palabra, o por lo menos así nos ha enseñado el padre Amatuli, así nos enseñó, que en paz descanse, él nos enseñó darnos o dar una apologética sana, no una apologética donde se va a agredir al hermano, ¿verdad? No decirle al hermano que es protestante, por ejemplo, usted hijo de Satanás, sectario, se va a ir al infierno. Esa apologética no está bien. O sea, es una apologética quizás un poquito fuerte en ese sentido, sino que tratamos de dar una sana apologética. Decirle al hermano que está equivocado y le voy a explicar bíblicamente. Y si es posible, pues le voy a explicar también, pues, la historia, documentos que la iglesia nos está enseñando por casi 2000 años. Entonces, aquí es importante esto, la sana apologética. No se trata de pelear, no se trata de como cazando brujas, ¿verdad? O allá hay un testigo de Jehová y todos tras de ellos, ¿verdad? O allá hay un evangélico y todos tras de ellos. No. Se trata de una sana apologética. Pero para eso tengo que conocerlo. Cuando llegan a mi casa, bueno, pues si yo conozco mi fe, pues tranquilo, pasa adelante, toma asiento, vamos a dialogar, vamos a platicar, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa el católico? Cuando el católico no está formado, el católico empieza a insultar. Usted fue católico, usted esto, usted... O sea, a veces empezamos a insultar a las personas. Y entonces cuando insultamos a las personas, eso no nos ayuda. Entonces tenemos que dar una apologética, o como decía el padre Matuli, una sana apologética. Bueno, vayamos a la Biblia. ¿Y la apologética está en la Biblia? ¿O se enseñaba la apologética en la Biblia? Sí. Vayamos a la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Alguien que sea pilas en la Biblia, por favor. Alguien que esté ahí bien pilas con la Biblia y nomás digo y vámonos el texto. A ver, ¿quién se anima a leer los textos bíblicos? Alguien que esté pilas ahí, porque... Sí, padre, ¿quiere que se lo lea? Ahí estamos, muy bien. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16, por favor. Ok, perfecto. Dice,
Si no bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo, estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza. Ahí, de nuevo. Repita otra vez, por favor, casi en el inciso B. Siempre. Siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza. Listo. Siempre hay que estar dispuesto a dar respuesta. Es decir, si usted como católico, de pronto es padre de familia, catequista, delegado, no sé quiénes están aquí, si a usted le empiezan a cuestionar, oye mamá, o oye papá, ¿por qué tenemos imágenes? ¿Por qué bautizamos a los niños? ¿Por qué le decimos padre al padrecito? ¿Por qué me tengo que confesar con él? ¿Por qué el Papa, si dicen que es la bestia del Apocalipsis? ¿Por qué la Biblia católica tiene 73 libros y no 66? ¿Y por qué lo otro? Ah, bueno, entonces ahora usted tiene que dar razón de su fe. Usted tiene que dar razón de su fe. Tiene que responder a ello. O sea, no se puede quedar callado. El padre Amatuli comenta en una enseñanza que él tiene, se llama, no recuerdo, pero el título es Doña Amalia. Se habla ya que Doña Amalia dice que es catequista. Doña Amalia ya 30, 20 años de ser catequista. Y resulta, ella decía, a mí nadie me va a cambiar. Yo siempre voy a ser católica. Yo nací en una familia católica, soy catequista en la iglesia católica, yo le ayudo al padre. Es una señora muy entregada a las cosas de Dios, a las cosas de la iglesia. Sin embargo, ¿qué pasó? No dio su catequesis, o sea, estaba argumentada, claro, en una catequesis, etcétera. Pero no estaba argumentada la Biblia. Y entonces resulta que la hija se enamoró de uno que es evangélico. Y entonces el evangélico empezó a cuestionar a la hija. A ver, ¿por qué ustedes los católicos tienen encima? Ah, decía, yo le voy a preguntar a mi mamá porque mi mamá sí es catequista y ella sí sabe. ¿Y qué pasó? Que doña Amalia le decía, no le hagas caso. Es lo que te está diciendo, eso no está en la Biblia. Y entonces, poquito a poquito, le cambiaron la mentalidad a la hija se casó con el evangélico, con el tiempo doña Amalia, que era muy catequista, también se hizo evangélica. No dio razón de su fe. Y eso hay que tenerlo mucho cuidado nosotros. O sea, hay que dar razón de nuestra fe. O sea, no quiero, cuando un evangélico me empieza a mí a cuestionar, yo tengo que dar razón de lo que yo creo. Yo no voy a tolerar si me está diciendo algo que no está en la Biblia. Si me está diciendo, es que ustedes los católicos son idólatras. Yo digo, a ver, ¿cómo está eso? Si yo soy idólatra, pero ¿de dónde te abasas? ¿Qué dice la Biblia esto? Entonces, yo tengo que empezar a dar razón de mi fe. Tengo que dar razón de mi fe, de lo que yo creo. Versículo 16, por favor, alguien por ahí, la que me estaba ayudando, versículo 16, ¿qué dice? Sí, padre, dice el versículo 16, pero háganlo con sencillez y deferencia, sabiendo que tienen la conciencia limpia. Vamos a leer, no sé qué Biblia tiene por ahí, ¿qué Biblia es esta? La latinoamericana. A ver, vamos a leer otra traducción, me llama la atención, hay otra traducción, ¿alguien tiene otra traducción distinta, por favor? A diferencia de la latinoamericana, allá la familia Solares, a ver, escuchamos sí. Ahí. No está bien. Pero hacerlo con dulzura y respeto. Allí. Vean ustedes cómo dice la Biblia. Si vas a utilizar, ahí, es la que yo quería leer. Vean cómo, escuchen cómo dijo. Otra vez, hermano Martín, por favor. Hacerlo. Pero hacerlo con dulzura y respeto. Ahí. Hay que hacer la apologética, hay que dar razón de nuestra fe con dulzura y respeto. Eso es todo. Con dulzura y respeto. O sea,
Es como que yo te quiero dar un dulce, pero te lo voy a dar con mucho respeto, ¿ya? Yo te voy a explicar, por ejemplo, no, es que ustedes los católicos son idólatras. A ver, tranquilo, vamos a dialogar, vamos a dialogar. O miramos aquí los dos, aquí miramos los dos. Vamos a ver cómo funcionan estas cosas. Y entonces yo tengo que trabajar ese asunto con dulzura y con respeto. Por lo tanto, la apologética no se trata de ir a pelear. No. Eso por lo menos el padre Abatuli nunca nos enseñó eso, de ir a pelear, jamás. Solamente dice que enseñar, hay que dar razón de nuestra fe, eso sí, tengo que dar respuesta a ello, pero también dice que tengo que hacer con dulzura y respeto. Eso es muy claro, creo que lo entendemos bien ahí. Vamos a otro texto bíblico. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos del 1 al 3, por favor. Y vean ustedes cómo Pablo daba razón de lo que él creía. ¿Escuchamos el texto? Hechos 17, 1 al 3. ¿Con una versión diferente? No, ahorita, diga. 17. Hechos 17, 1 al 3. Pasaron por Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Siguiendo su costumbre, Pablo entró allí y durante 3 sábados estuvo conversando con ellos acerca de las Escrituras. Les explicaba y demostraba que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos, y añadía: el Mesías es precisamente este Jesús que yo les proclamo. Muy bien. Gracias. Se está hablando de Pablo, que Pablo está, que llegaron a Tesalónica, y dice que Pablo, dice allá, durante 3 sábados seguidos, dice que iba a la sinagoga. No sé qué traducción leyó allí. Hay otra traducción distinta. ¿De América? Biblia de América. A ver. América. De América. Vamos a escuchar otra traducción. A ver, la latino. Ahí, Tana, por favor. Dice, Pablo y Silas atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos. Ahí. ¿Qué dice la Biblia? Por 3 sábados discutió con ellos. Vean ustedes, Pablo era un hombre más fuerte. O sea, Pablo dice que discutió, pero ojo aquí, cuando nosotros hablamos de discutir, no es como lo entendemos quizás nosotros. O sea, que discutir para algunos es pelear, es a ver qué hacemos con el otro, yo me pongo el guante, a ver quién aguanta más. No. Discutir, ¿qué cosa tenían, qué cosas estaban discutiendo, dice? Por favor. Sí. Basados en las Escrituras. Basándose en las Escrituras. Eso es muy importante. Esas discusiones que estaban teniendo Pablo, Silas y con los judíos estaban basados a las Escrituras. Con la Escritura, ¿no? Claro, no estamos hablando que se estaban discutiendo con la Biblia. No, a la Biblia hasta ahora la tenemos, ¿verdad? Fue muy tardío después. Se estaban refiriendo a las Escrituras que estaban en aquel momento. Y sobre todo, las Escrituras de los 46 libros del Antiguo Testamento. Entonces, a esas Escrituras estaban ellos discutiendo. Vean ustedes cómo Pablo habla eso. Discutió con ellos basándose en las Escrituras. No, o sea, no decir, yo digo esto, yo digo lo otro, pero así por decirlo. No. Hay que discutir basado a la Escritura. ¿Eso qué me da a entender a mí, hermanos? Que yo como católico tengo que estar basado a la Escritura. Tengo que conocer la Escritura. Por eso aquí repito aquella frase que se dice mucho de San Jerónimo. Conocer las Escrituras es conocer a Cristo. Y desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Si usted desconoce las Escrituras, pues ya la regamos porque no conocemos aquello.
Vayamos ahora al versículo 3, el último versículo, porque ahí dice que durante 3 sábados discutió con ellos basando en la escritura. Versículo 3, escuche, dice así. Las interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Listo. Ahí, las interpretaba. Probando, las interpretaba. Vea, que Cristo tenía que padecer. Así que ese es otro texto importante donde se habla ya de que Pablo utilizaba también la apologética. Otro texto bíblico. Capítulo 18, versículos 24. Vean ustedes cómo Apolo, habla de un Apolo. Versículo 24, por favor, y luego nos vamos a ir saltando unos versículos. ¿Qué dice? Hechos 18, 24. Ya. Lea. Dice, un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, había llegado a Efeso. Era un orador elocuente y muy entendido en las escrituras. Bien, ese era ¿quién? Apolo. Apolo, un hombre elocuente, dice que dominaba las escrituras y llegó a donde dice a Éfeso. Va. Ahora veamos qué sucede en el versículo 28. Nos saltamos al versículo 28, por favor. Vamos a leer el 25 también, perdón, para que entendamos su contexto. Versículo 25 ahora. ¿lo leo? Sí, por favor. Le habían enseñado algo del camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo. Enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús. Aunque solo se hablaba, se había quedado con el bautismo de Juan. Muy bien, allí. Dice que había alguien, o sea, ese Apolo era instruido en el camino del Señor, tenía un fervor de espíritu, hablaba y enseñaba con mucho esmero y hablaba de Jesús. Versículo 28, por favor. Versículo 28 ahora. Pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que el Cristo era Jesús. Listo. Ahora Apolo, demuestra las cosas a través de las escrituras. Ya refutaba vigorosamente en público a los judíos. O sea, pero no es que te voy a golpear, ¿verdad? No, refutar es decir, o sea, me estás diciendo eso, pues explícame, ¿dónde está eso en las escrituras? Dame razón de lo que tú crees. Y eso es lo que hacía Apolo. Él daba razón y demostrando por las escrituras que el Cristo era Jesús. Creo que con esos textos bíblicos nos puede ayudar, nos puede orientar para conocer eso, sobre la defensa de la fe. Entonces, la bíblico no es una cuestión que hasta ahora salió, sino que la apologética es algo bíblico y que ahí está presente. Y que la misma Sagrada Escritura nos enseña a salir adelante. Bien, ese es de una manera quizás muy breve que quise explicar sobre el tema de la apologética en este caso. Bien, ahora caemos al tema que yo quiero abordar con ustedes. Expliqué un poquito sobre la necesidad que hay de empezar a utilizar la apologética. El tema que voy a abordar se titula La verdadera Iglesia de Cristo. Y vamos a la Biblia. ¿Recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento que había un pueblo llamado Israel? Había muchos pueblos. Estaba Egipto, estaba los asirios, estaba Babilonia, tantos pueblos que había. Pero Dios escogió solamente un pueblo. Dios escogió solamente un pueblo. Y este pueblo se llamó ¿cómo?
Israel. Israel. Las 12 tribus de Israel. Israel. Entonces, Dios estaba preparando a este pueblo. De ese pueblo iba a surgir el Mesías. Los profetas lo estuvieron anunciando. Ahí estaba Isaías, Isaías 7:14, del Emanuel. Ahí el Dios con nosotros, dice Isaías. Ahí está un Jeremías, está un Ezequiel, un Oseas, donde se está hablando de un Mesías, de un futuro Mesías. ¿Cuándo va a llegar el Mesías? Nos dijeron cómo iba a llegar, pero ya se estaba hablando del Mesías. Y recuerdan ustedes que en el año 522, me parece, no recuerdo muy bien, en 522 cuando Babilonia conquistó a Jerusalén. Entonces todos estos que vivían ahí fueron llevados a Babilonia. Después fueron liberados, regresaron nuevamente a Jerusalén, pero después llegó otro imperio poderoso llamado los de Grecia, comandado por Alejandro Magno, aquel gran conquistador que hizo todo, conquistó pues todos sus lugares, no solamente lo conquistó por territorio, sino que también en su modo de pensar, en costumbres, en lengua, etc. Pues los griegos eran los que estaban gobernando. Pero en el año 63, los griegos entonces empezó a gobernar ahora Roma, el imperio de Roma, y ahora empieza a gobernar Roma. Ya los griegos ya no tienen poder, Babilonia no tiene poder, todos aquellos ya no tienen poder. Roma el imperio es muy pesado, es muy fuerte, y entonces el pueblo de Israel sigue viviendo allí, sigue viviendo de una manera fuerte para ellos. Entonces, ellos están esperando siempre el Mesías. Están esperando un Mesías que le den a dar en la cabeza al imperio de Roma. Eso es lo que están esperando ellos. Sin embargo, los planes de Dios eran distintos. Resulta que Jesús nace de una mujer llamada María, de Belén. ¿Y quién iba a creer que ese era el Mesías? O sea, no le creen pues a Jesús que él es el Mesías. Y por eso dice San Juan capítulo 1, versículo 11, por favor. San Juan 1:11. ¿Qué dice? Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Allí, vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. ¿Cómo así? Sí, vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Es decir, el pueblo que estaba esperando al Mesías, llega a Jesús y no lo acepta. No lo acepta. ¿Por qué no lo aceptan? Están esperando a alguien distinto. Pero ahora, ¿qué pasa en el versículo 12, por favor? Versículo 12. Pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Entonces, los que no lo aceptaron, pues no quisieron, o sea, no quisieron aceptar este llamado, pero los que sí, dice que se convirtieron en hijos de ¿qué? En hijos de Dios. Llega Jesús entonces, no es aceptado por su pueblo. ¿Qué hace ahora Jesús? Vean cómo Dios está planeando nuevamente, cómo Dios quiere que el evangelio nos pueda llegar a nosotros. ¿Qué hacemos? Vayamos ahora a San Marcos, capítulo 3, versículos 13. Marcos 3, 13. ¿Solo el 13, padre? Sí, por el momento 13 y 14 le damos ahorita. Dice, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. Y se reunieron con él. Dice que Jesús, que dice que subió al monte a orar. Y después de esa oración, dice él que llamó a los que él quiso, no los que querían, a los que él quiso, los que él pensó que iban a ser
para que él los pudiera. Versículo 14, por favor. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Ahí está. Eligió entonces a un grupo de 12, que los llamó, dice, apóstoles. Los llamó apóstoles. Un grupo de 12, que los llamó apóstoles. ¿Para qué dice? Para que estuvieran con él, para enseñarles a predicar. Y luego versículo 15, por favor. Dándoles poder para echar demonios. Tienen el poder de echar demonios también. Siga, por favor. Estos son los 12. Simón, a quien puso por nombre Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Listo. Hay un grupo de 12 y el primerito que menciona ahí es un tal Simón llamado Pedro. El grupo de 12 apóstoles que Jesús los va preparando, les va enseñando a predicar, les da el poder de expulsar demonios, que después les da el poder de celebrar el culto de la nueva alianza, les da el poder de guiar el pueblo de Dios, etc. Jesús eligió a un grupo de 12. Pero no solamente un grupo de 12. Vayamos ahora a San Lucas, capítulo 10, versículo 1. Lucas, capítulo 10, versículo 1. ¿10:1, Padre? Sí, por favor. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2. Ahora dice que eligió ¿a cuántos? 72. 72 discípulos. 72 discípulos. Y dice que los envió de dos en dos. Antes había un grupo de 12, que son los apóstoles. Ahora hay un grupo de 72, que son los discípulos, y que los envió a predicar de 2 en 2. Así Jesús está preparando a su pueblo. Los envió de 2 en 2. Entonces, ojo aquí. Ojo en qué sentido. Primero, hay un grupo de 12. Segundo punto, hay un grupo de 72 discípulos. Y así Jesús quiere empezar a fundar su iglesia. Vayamos ahora entonces, porque Jesús está preparando todo eso. Vayamos ahora a San Mateo, capítulo 16, versículo 18. San Mateo, capítulo 16 y su versículo 18. Y ahora te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ver, de nuevo, por favor, es importante que volvamos a leer ese textito. Otra vez, por favor. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y okay, ahí. Dice, y ahora yo te digo que tú eres Pedro. Vamos a ver qué pasó con Pedro. Y dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, ¿qué pasó con Pedro? Recuerden ustedes que Pedro fue el primerito que mencionó Jesús en Marcos capítulo 3, versículo 15, Simón llamado Pedro. Ahora, veamos ahora a San Juan capítulo 1, versículo 42. ¿Qué dice? San Juan 1, 42. Es importante que veamos allí. Y se los presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Dice que antes Simón, ¿hijo de quién dice? Hijo
tú eres Simón, hijo de Juan. Simón, hijo de Juan. Antes, pues, ¿cómo se llamaba Pedro antes? ¿Se llamaba cómo? Simón. Se llamaba Simón, como decimos en Guatemala, Simón, ¿verdad? Pero ese es un Simón. Nel. Perdón, ¿verdad? hijo de Jamás. Pero Nel. aquí Nel, es men, Simón. aquí en El Salvador. Aquí Simón es un nombre es en la Biblia. Simón, hijo de Juan, o lo que decía hoy el Evangelio de Mateo 16, 18, Simón, hijo de Jonás, ¿verdad? Pero dice aquí Simón, hijo de Juan. Simón, hijo de Juan. Que ahora dice que no te llamarás, ¿cómo dice? Te llamarás Kefas. Kefas. ¿Qué quiere decir? Piedra. Piedra. Quiere decir piedra. Ahora sí. Antes llamado Simón, ahora se va a llamar Kefas. Kefas. Y ese Kefas significa piedra. Piedra. Y en San Mateo, capítulo 16, versículo 18, otra vez, por favor, las comparaciones. Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 nos dice, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Listo. Ahora sí, vimos dónde Jesús le cambió el nombre a Pedro, a Simón, ahora a Pedro, pero sabemos que Pedro dice que significa Kefas, es decir, piedra. Kefas, piedra. Jesús entonces fundó una sola iglesia. Eso está en la Biblia. No es cuento de nosotros, eso está en la Biblia. Edificaré mi iglesia. Eso está en la Biblia, ¿verdad? Ahí lo vimos. Ahora surge una pregunta. Padre, si Jesús fundó una sola iglesia, ¿dónde lo dice la Biblia? Ya vimos Mateo capítulo 16, versículo 18. Muy bien. ¿Y cómo voy a saber yo cuál es esa iglesia? Bueno, yo les quiero mostrar algunas características que uno puede encontrar para saber cuál es esa iglesia. Porque si ustedes se fijan, la Biblia no dice que esa iglesia se llama católica, ¿o sí dice? No. No. No, la Biblia no dice eso. No dice que se llama Testigo de Jehová, no dice que se llama Adventista al Séptimo Día, no dice que se llama Mamón, que digo Asamblea. Mormón, ¿verdad? O asamblea, o no dice nada de eso. La Biblia no dice nada. Ah, Mamón, no, Mormón, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice mi iglesia. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre esta iglesia que Cristo fundó. Y ustedes me dirán, ahora ya entiendo cuál es esa iglesia. Vayamos a San Hechos los Apóstoles, por favor. Hechos los Apóstoles, algunas características que nos puede ayudar. Capítulo 2. Capítulo 1, versículos 12. 12 y 13 y 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista de la ciudad como media hora de camino. Permíteme ahí. Estamos en el contexto del tema de la ascensión de Jesús al cielo. Jesús fue al cielo cuando aquel ángel dijo, hey, Galileos, ¿qué hacen ahí? Vayan, regresen a Jerusalén. Vayan. Bueno, siga por favor. Que dista de la ciudad como media hora de camino. Entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Ahí estaban Pedro, Juan. ¿Quién estaba ahí? Pedro. Estaba Pedro. Otra vez el Pedrito, el Kefas, está otra vez de primer lugar. Está ese Pedrito ahí. Ese Pedro es importantísimo entonces, claro que sí. Dice que estaba Pedro, ¿qué más, por favor? Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, el Celotes y Judas, hijo de Santiago. Ahí está entonces, permíteme. Ahí está una lista de apóstoles, ya no está Judas. El Judas, él ya es camí, como decimos por allá, ¿verdad? Ya murió, ese ya se fue. Ahora, está el grupo de apóstoles.
¿Qué estaban haciendo allí aquellos hermanitos, aquellos apóstoles? Estaban pajareando, quién sabe qué estaban haciendo. Veamos, por favor, continúa el versículo. Todos ellos perseveraban juntos en la oración. Permíteme. ¿Qué estaban haciendo ellos? Orando. Oración. Estaban en oración. Dicen que estaban ya en vísperas del día de Pentecostés. Pues estaban en oración. Pero ahora vean lo que sigue. Sigue, por favor. En compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Miren. ¿Quién dice que estaba ahí en oración? María. María. La madre de Jesús. Y es la madre, o sea, no es María Josefina, no es María Esther, no es María Rosana, no es María Magdalena, no es María, no sé, Casimira, no. Es María, la madre de Jesús. ¿Qué estaban haciendo ahí? Estaban en oración. Por lo tanto, donde está María, está presente la iglesia. Donde está María, está presente la iglesia. Católica. ¿Cuál iglesia? Pues veamos un vistazo. A ver, veamos. ¿Con los testigos de Jehová respetan a María? Nel. ¿Con los mormones? Nel. ¿Con los adventistas? Nel. ¿Con la línea pentecostal? Nel. No está ahí. Esa no es la iglesia de Jesús entonces. ¿Por qué? Porque no respetan a María, no tienen a María. Están, como solemos decir, están sin madre, pues no tienen madre. Huérfanos. Están huérfanos. Huérfanos. ¿Verdad? Sí, perdón. La palabra correcta es huérfano. Están ¿verdad? desmadrados. Yo digo sin madre, digo yo, ¿verdad? Están sin madre. Muy bien. Están desmadrados. No, huérfanos, por favor. Entonces, por lo tanto, donde está la Virgen María, ahí también está la iglesia. Está la iglesia. Es el ejemplo claro que tenemos. Vayamos a otro texto bíblico. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Les pedimos a algunos hermanitos que apaguen el micrófono para que no nos interrumpan. 42, Gracias. padre. Hechos 2, 42. Muy bien. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Muy bien. 4 cosas tenía aquella comunidad, aquella iglesia. Número 1, dice que acudían a la enseñanza de los apóstoles. Muy bien. ¿Y quiénes son los apóstoles? Está Pedro, está Juan, está Santiago. Ellos acudían a ellos. ¿Por qué acudían a ellos? Porque estos apóstoles fueron los más cercanos a Jesús. Fueron los más cercanos a Maestro. Entonces, la gente que quería conocer de este Jesús, de nuestro único Salvador, nuestro único Redentor, a este Jesús que es el Hijo de Dios, que es el Hijo del Altísimo, que es el que ha venido a salvarnos. ¿Qué es lo que hacen los apóstoles? ¿Qué es lo que hacen los discípulos? Juntarse a los apóstoles porque ellos son los que dan una enseñanza correcta. Ellos son los que están allí, los que estuvieron con el Maestro. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahora? Está el grupo de los apóstoles. Dice que acudían a la enseñanza. Luego dice también a qué cosa acudían. A la convivencia. A la convivencia. Y vamos a la tercera. ¿Qué dice? La fracción a la fracción del pan. A la fracción del pan. Y aquí quiero llegar. La primera comunidad, la primera iglesia o aquella iglesia que estaba en aquel momento tenía la fracción del pan. Actualmente es la Eucaristía. Eucaristía. Actualmente la Eucaristía. Nos preguntamos, ¿con los testigos de Jehová hay Eucaristía? Nel. ¿Con los mormones? Nel. Con la línea pentecostal no hay nada. Por lo tanto, ¿dónde está la Eucaristía? Esa es la iglesia que Cristo fundó. Y vean ustedes, no estamos hablando cuentos, vean. Vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Primera carta a los Corintios,
capítulo 11, versículo 23. 11:23. Sí, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Yo he Institución de la recibido, Señor, lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Gloria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria. Háganlo en memoria mía. Muy bien, listo. ¿Qué nos dice la Biblia entonces? Que aquella comunidad cristiana ya celebraba la Eucaristía. Pablo lo empezó a celebrar. Él tiene autoridad de celebrar la Eucaristía. Seguramente también los apóstoles. Así que con eso concluimos de que donde está la Eucaristía, ahí está la iglesia que Cristo fundó. Y eso está muy claro. No podemos buscarle 5 patas al gato cuando sabemos que son 4. No se puede. Sabemos que donde está la Eucaristía, y hay documentos, hermanos, hay un sinfín de documentos. Cuando estudiamos historia de la iglesia, por ejemplo, en la historia antigua, por ejemplo, primer siglo, segundo siglo, se habla, hay datos, hay documentos donde se habla que ya se celebraba la Eucaristía. Entonces, esto es muy importante para nosotros. Un segundo aspecto es la Eucaristía. Tercer aspecto. Vayamos a Efesios capítulo 4, versículos 4 al 5. Efesios 4, 4 al 5, por favor. Lee, Tana. A pesar de que no veo nada que reprocharme, eso no basta para justificarme. El Señor, perdón, no. Es, Efesios 4:4. Perdón, Efesios, sí. Me fui demasiado. Bueno, si alguien lo tiene, que lo lea. Muy bien. Efesios, Un solo cuerpo. Ay, perdón. Ahí dice que hay un solo cuerpo. Un solo cuerpo. ¿Qué más? Y un mismo espíritu. Hay un mismo espíritu. Bueno, un solo cuerpo. Y ese, cuando hablamos de un solo cuerpo, así como también hay una sola iglesia. Y hay un solo cuerpo, también hay una sola iglesia. Y quiero que vayamos a otro texto bíblico para darle fuerza a este texto. Nomás déjenme recordarme, porque ya la memoria la tengo muy, muy saturada, ¿verdad? Cada vez que los veo a ustedes me recuerdo de ese texto bíblico, ¿verdad? Compré uno de 64 megas. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Estamos hablando, como dice Efesios 4:4, un solo cuerpo. Ahora leamos Colosenses 1:18. ¿Qué dice? Y él. Dale. Sigue, hermana. Y él es el de la cabeza. Y él es la cabeza del cuerpo. A ver, de nuevo. Y él dice, ¿y él qué dice que es? Es la cabeza del cuerpo. Muy bien. Él es la cabeza del cuerpo. Lo que está diciendo Efesios 4:4. Un solo cuerpo, pero un cuerpo que tiene cabeza. No está sin cabeza, no. Un cuerpo que tiene cabeza. Y esa cabeza, siga por favor, hermana. Es decir, de la iglesia. Miren nomás. Es decir, de la iglesia. Siga. El que es el principio, el primer nacido de entre los muertos, para que estuviera en el primer lugar en todo. Listo. Efesios 4:4, un solo cuerpo. Y Colosenses 1:18 dice que la cabeza de ese cuerpo es Cristo, la iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí está un solo cuerpo, una sola iglesia, y Cristo es la cabeza de la iglesia.
Vayamos ahora nuevamente a Efesios 4:4, por favor. Nos quedamos en la primera palabra, que era cuerpo. Un solo cuerpo, un mismo espíritu. Un mismo espíritu, sigan. Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza. Versículo 5, escuchen. Un solo Señor. Un solo Señor. Nosotros en la Iglesia Católica creemos en un solo Dios, en tres distintas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y veamos lo siguiente. Los pentecostales, algunos solamente creen en el Cristo solo. Los testigos de Jehová solamente es Jehová. Los mormones dicen que Jesucristo es un profeta. Por lo tanto, aquí me doy cuenta que la cosa no va bien. Me doy cuenta de que no es así. Dice, un solo Señor. Pero lo que sigue, por favor, la siguiente frase. Una sola fe. Una sola fe. Sigan. Un solo bautismo. Y un solo bautismo. No es que hay muchos bautizos. No. Solamente hay un solo bautismo. Vean ustedes, échenles un vistazo a las sectas. Véanlo. Por ejemplo, algún católico que se salió de la Iglesia Católica, se fue, pensamos que se fue con los testigos de Jehová. Allá lo bautizaron porque le dijeron que el bautismo de la Iglesia Católica no sirve. Se bautizó ahí. Pero un tiempo después se salió de los testigos de Jehová y se fue allá con los pentecostales. Allá le vuelven a decir que allá tiene que volverse a bautizar porque no sirve el de la Iglesia Católica y no sirvió el de los testigos de Jehová. Se sale con los pentecostales, se va con los adventistas. Él le dice, mire, te tiene que volver a bautizar porque no sirvió. El de la Iglesia Católica no sirvió testigo de Jehová y no sirvió la de pentecostales. ¿Cuántos bautizos llevamos ya? Varios. Y la Biblia dice un solo bautismo. Un solo bautismo. No más. Un solo Dios. Un solo bautismo. Vean entonces, ¿en dónde es que se enseña que solamente hay un solo bautismo? Cada quien haga sus conclusiones. Solamente existe un solo bautismo. Y eso es lo que hace la iglesia que Cristo fundó. Si no, cada quien hiciera lo suyo. Cada quien, no, pues yo también quiero bautizarme, yo también quiero hacer esto. No. La iglesia sigue fiel a lo que Jesús enseñó. Un solo bautismo. Otro aspecto. Vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 18. Hechos 19, 18. Hechos 19, 18. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y a exponer todo lo que antes habían hecho. Sigan. Otra vez de nuevo, por favor. Hechos 19, 18. Muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y a exponer todo lo que antes habían hecho. Muy bien. No pocos de los que habían practicado la magia hicieron un montón con sus libros y los quemaron delante de todos. Calculando el precio de los libros, se estimó en unos 50,000 monedas de plata. Allí. De esta forma. Vean ustedes. Dice la Biblia. ¿A qué quiero llegar aquí? Que en aquella iglesia primitiva, en la iglesia que Cristo fundó, ya se hablaba del tema de la confesión. Ya la gente se confesaba y dice que lo hacía públicamente. Hechos 19, 18 dice ahí, muchos de los que habían creído venían a confesarse. ¿Con qué se confesaban? Se confesaban con los apóstoles. Y estos apóstoles, ¿y por qué ellos aceptaban esa confesión? Porque Jesús les dio el poder. Veamos Mateo, Juan 20, 21 al 23, por favor. Juan 20, 21 al 23. Y otro que busquen Mateo 18, 18. Ok, Mateo
perdón, Juan 20, 21 al 23. Juan 20. Juan 20, Mateo 21. 18, 18. Sí, Juan 20, 21 al 23. ¿Qué dice? Dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Muy bien, esa Biblia es latino, ¿verdad? No, Sí, América. A ver, otra Biblia distinta, otra traducción distinta, por favor. Quiero que hagamos comparaciones. Si alguien tiene una Reina Valera, también lo podemos leer, porque creo que es importante también. Vean cómo dice ahí. A ver, Yo tengo una Reina Valera. Jesús les dijo Juan. otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. quise leer este texto porque dice a los que perdonáis, pero primero recibieron el Espíritu Santo. Recibieron ese poder ¿para qué? Para perdonar pecados. Y por eso en aquella comunidad de Hechos 18, de allá de Hechos 19, 18, allí tenían ellos la autoridad de perdonar pecados. Me pregunto leemos el siguiente texto, Mateo 18, 18, por favor. El que leíamos. Mateo 18 dice, 18. yo les digo, todo lo que aten en la tierra, lo mantendrá atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra, lo mantendrá desatado el cielo. Bien, eso de atar y desatar significa perdonar o no perdonar. O liberar. O liberar, ¿verdad? Atar, los apóstoles tienen esa autoridad de perdonar pecados o de retener pecados. Tienen esa autoridad los apóstoles. Ahora bien, nos preguntamos nosotros, ¿en dónde es que se confiesa la gente? ¿Será que uno puede ir con un pastor evangélico y le decir, fíjese pastor que me venga a confesar? Ellos te van a rechazar. Ellos no están de acuerdo con el tema de la confesión. Dicen, no, maldito el hombre que confía en otro hombre. Jeremías 17:5 y te dan otros textos más. Ah, muy bien. Pero la Biblia dice, así, o también dice que ellos se confiesan directamente con Dios. Pues la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso de que hay que confesarse directamente con Dios. No, la Biblia no lo dice eso. Entonces es importante que uno se dé cuenta de que Jesús les dio la autoridad a los apóstoles de perdonar pecados. Donde está el sacramento de la confesión, que actualmente así le llamamos, sacramento de la confesión, es ahí donde está la iglesia que Cristo fundó. Siguiente aspecto. Filipenses capítulo 1, versículo 1, por favor. Filipenses 1:1. Ya vamos a ir terminando. Yo dije a las 8, ya me pasé 11 minutos. Esta cosa va que agarra fuego, así que ya vamos a ir terminando. Filipenses 1:1. Por favor. Carta de Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a los filipenses, a todos ustedes con Timoteo. ¿Filipenses dijo? Sí, Filipenses 1:1. Sí, Filipenses 1:1. A carta de Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a los filipenses, a todos ustedes con sus obispos y sus diáconos, que en Cristo Jesús son santos. Allí. Ese texto Filipenses 1:1 dice que en aquella iglesia ya habían dos figuras importantes. ¿Cómo se llaman esas figuras? Obispos. Los obispos y sus diáconos. Y diáconos. Vean qué tan importante es esto. Obispos y diáconos. Por eso en la Iglesia Católica hay una jerarquía. Hay obispos,
está el Papa, hay diáconos, hay presbíteros. En aquel entonces Jesús dejó eso, hay obispos. Y esos obispos son los apóstoles. Ellos fueron los primeros obispos, los apóstoles. Vean ustedes qué dice Felipe, ahí dice claramente, obispos y diáconos. Vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, me parece, es cuando Pablo se está refiriendo a se está despidiendo de la comunidad de Éfeso. Hechos 20, 28. Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. Vean, dice, cuiden de ustedes. Pablo se está despidiendo, cuídense ustedes, ¿verdad? Porque dice, ustedes son los obispos de su rebaño. Vean ustedes, ya en la misma Sagrada Escritura ya se habla también de obispos. Vayamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, hablando de los diáconos, capítulo 6, versículos también me parece que 6, vamos a ver, aquí está, versículos 5. Recuerdan ustedes que la comunidad empezó a crecer y los apóstoles tenían que trabajar mucho, pero no podían ellos descuidar a la palabra. Entonces eligieron a algunas personas. Versículo 5, por favor. Hechos 6:5, ¿qué dice? Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, que eran un prosélitos de Antioquía. Allí. Dice que estos 7 hombres que ha mencionado son los llamados diáconos. Ahora, ¿cómo se hicieron diáconos ellos? ¿Cómo es que nosotros sabemos que ellos son diáconos? Veamos al versículo 6. ¿Qué dice ahí? Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. Ándale, miren, vean. ¿Cómo es que se viene entonces después una ordenación? Dice, a través de una oración y luego la imposición de las manos. Así es como se hace actualmente. Hoy en día, nadie puede ser sacerdote si el obispo no le impone las manos en una oración o una ordenación sacerdotal. No, tiene que ser a través de una imposición de manos, no como pasa con los pastores evangélicos. Hace un mes, hace 6 meses estaban preparando y ahora ya son pastores. ¿Quién le impuso la mano? Nadie. La Biblia dice que para eso hay que imponer las manos. Y eso es lo que hace la Iglesia Católica, a través de la imposición de las manos. Vamos a otra figura. Vamos ahora a la carta de Tito, capítulo 1, versículo 5. Dicen algunos que Tito es el santo más chiquito de la Biblia. Por eso se le dice santito, ¿verdad? Vayamos a Tito, capítulo 1, versículo 5. Tito 1:5. A ver si el hermano Neri podemos apagar micrófono por ahí. Tito 1:5, ¿qué dice? Te dejé en Creta para que solucionaras los problemas existentes y pusieras presbíteros en todas las ciudades de acuerdo con mis instrucciones. Listo. Para que pusieras presbíteros. Ahora ya tenemos obispos, tenemos presbíteros y tenemos diáconos. Para que se den cuenta cómo está la iglesia. Hay presbíteros, hay diáconos, están los obispos. Ahora, ¿cómo es que ellos tienen esa autoridad? Vayamos ahora otra vez a la carta de Timoteo, primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Primera carta de Timoteo 5, versículo 22. No impongas a nadie
las manos a la ligera, pues te harías cómplice de los pecados de otro. ¿Ve? No Con- impongas las manos a la ligera. Es decir, Pablo dice, cuando vas a imponer las manos, no lo vas a imponer a la ligera. No, 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 no. No hay que poner las manos a la ligera. Entonces nos damos cuenta que a través de la imposición de las manos, el sacerdote. Vamos ahora a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. 6. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Otra vez habla de la imposición de las manos. Ahora vean. Todo sacerdote ha sido impuesta las manos a través de un obispo. Los que han tenido la oportunidad de participar en una Eucaristía donde hay una ordenación sacerdotal, primero el obispo es el que impone las manos al nuevo presbítero. Y después todos los sacerdotes que están allí presentes también imponen las manos al nuevo presbítero. Ese obispo, el que me impuso las manos a mí, otro obispo le impuso las manos a él, y a él a otro, y él otro, y él otro, y vamos a una cadena. Entonces, a través de la imposición de las manos, el obispo, el presbítero, tiene la autoridad de perdonar o atar pecados. Eso se lo da el mismo Cristo. No le creo, padre, me van a decir, no se lo creo, papá. Pues no me crea a mí, la Biblia sí lo dice, no estoy echando cuento yo. Ahí lo dice la Biblia. Ahora bien, vayamos ahora a Santiago, capítulo 5, ya para ir terminando. Dios santo, no puedo terminar. A Santiago, capítulo 5, versículo 14. ¿Qué dice? Santiago 5, 14. ¿Hay alguno enfermo que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor? Muy bien. Si hay algún enfermo, a ver, allá dice que llame a los ancianos. Hay una traducción donde dice presbítero. No sé si lo tiene Tana, me parece que la traducción. No, padre, dice ancianos también. Dice anciano. Otra traducción que diga presbítero, por favor. Si está enfermo alguno entre vosotros, llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y les unjan con óleo en el nombre del Señor. Ahí está. Cuando alguien está enfermo, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? ¿Llamar a quién? Al sacerdote, el presbítero. Al presbítero. ¿De dónde? De la iglesia. De la iglesia. ¿Y cuál iglesia? Pues de la iglesia que Cristo fundó. ¿Cuál iglesia? Ahí tengo que yo buscar al sacerdote, porque la gente va con el brujo, mis paisanos de Guatemala van con Mashimón, otros que van con la Santa Muerte. No, 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 no. La Biblia dice que tengo que buscar al presbítero. ¿Qué va a hacer el presbítero por mí? Dice que ¿qué me va a hacer? Dice. Ungirlo. Me va a ungir. Me va a ungir. Es lo que le llamamos nosotros la unción de los enfermos. Padre, ya me estoy muriendo y que quién sabe. Por eso, en cuanto más se pueda que reciba la unción, pues que bien sería, ¿no? Por eso es importante notar eso. Entonces, recibir esa unción, pero dice la Biblia, del presbítero de la iglesia. No está diciendo del pastor evangélico. No, 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 no. La Biblia dice del presbítero de la iglesia. En conclusión, Cristo fundó una iglesia y en esta iglesia se ama a María, lo que vimos en Hechos 1:14. En esta iglesia está el sacramento de la Eucaristía, lo que leíamos en Hechos 2:42, lo que lea primera carta a los Corintios capítulo 11 versículo 23.
En esta iglesia está el sacramento de la confesión, lo que leíamos Hechos 19, 18, Juan 20, 21 al 23 o Mateo 18, 18. En esta iglesia hay un solo cuerpo, como decía Efesios 4 y Colosenses 1, 18. En esta iglesia hay un solo bautismo, como decíamos en Efesios 4, 5. Y en esta iglesia hay obispos, hay presbíteros y hay diáconos, como leíamos en Filipenses 1:1, lo que leíamos en Tito 1:5, lo que leíamos en Santiago 5:14 y etcétera. Por lo tanto, usted revise entonces cuál es aquella única iglesia que Cristo fundó. Mi lógica me dice entonces que esa iglesia es la iglesia católica. No hay de otra. La Biblia me dice entonces que esa iglesia se llama católica. Así que, hermanos, sean agradecidos con Dios de estar en esta única iglesia que Cristo fundó. Amén. En esta iglesia usted debe sentirse orgulloso de ser católico. Debe amar a su iglesia. Debe estar agradecido con sus padres, porque sus padres algún día lo llevaron a bautizar. Y en ese momento usted pasó a formar parte de la iglesia que Cristo fundó. Y debe sentirse contento, feliz de estar en esta iglesia y no estar en un grupo que no es la de Jesús. Así que, hermanos, nos debemos sentir dichosos de estar en esta iglesia que Cristo fundó. Hasta aquí, hermanos, terminamos el tema de la verdadera iglesia de Cristo. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pues tal vez podemos responder. Tenemos unos minutitos más y nos retiramos. Padre, tenemos 3 consultas que hicieron por el chat. Diga. Ok, voy con la primera. María Pacheco consulta respecto al tema del bautismo. Dice, pero si yo soy evangélica y llego a la iglesia católica, ¿ustedes me bautizan otra vez en la católica o aceptan mi bautizo? Bien, va a depender qué tipo de bautismo. Si es un bautismo donde lo han bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, esa parte la iglesia lo omite. Ya no vuelve a bautizarlo así, sino solamente ya da lo que le hace falta nada más. Pero si fue bautizado, no sé, por ejemplo, con la secta de la luz del mundo, si fue bautizado con los testigos de Jehová, ahí sí, ese bautismo es inválido. Ahí sí, la Iglesia Católica tendría que hacer todo el rito del bautismo. Por otra parte, si no se tiene algún documento donde se data que el niño o la niña fue bautizado, entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia lo va bajo una condición. Es decir, llamémosle, no sé, veo aquí a Blanca Chavarría, por ejemplo. Blanca Chavarría. Blanca Chavarría, pensemos de que ella no está bautizada, no sabe si está bautizada, sus papás nunca le mencionaron eso, pero ella no sabe, entonces, y está pidiendo el bautismo, pero no tenemos ningún documento de nada donde se puede saber si está. ¿Qué hace el sacerdote entonces? El sacerdote va a decir, yo, Blanca Chavarría, te bautizo bajo la condición, si no estás bautizado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que hace la Iglesia Católica. Espero responder a la pregunta de ¿quién? De María Pacheco. María Pacheco. Muy bien. Siguiente. Ok, tenemos otra consulta también que está relacionada con el tema del bautizo. La hace Clara Vitale. Dice, ¿en la iglesia se bautiza a condición? O sea, si no fueron bautizados, se bautiza. No sé sí. Si bueno, yo creo que ya fue una respuesta, respuesta. Sí, una respuesta. Así es lo que yo ahorita afirmé. Muy bien. Gracias, hermana Clara. Okay. Perfecto. Y la última consulta que hicieron por el chat. En el contexto del sacramento de la confesión, Braulio Flores pregunta, ¿cómo es eso de retener pecados? Muy bien. Hay momentos en que el sacerdote o el obispo no te absuelve de tus pecados.
¿Por qué lo hace? Porque el que se está confesando no ha hecho lo que pide la iglesia. La iglesia pide 5 cosas para hacer una buena confesión. Número 1, examen de conciencia. ¿Verdad? Número 1, examen de conciencia. Tiene que pedir perdón, o sea, hacer un examen de conciencia de sus pecados. 2, pues tener el dolor de los pecados. Es decir, usted no se va a confesar porque diga que tengo miedo y si me muero voy a ir al infierno. No, no. Si usted está pensando así, si usted se quiere confesar o va a buscar al sacerdote por miedo. Y no, así no es. O sea, yo me confieso porque sé que ofendí a mi Dios. Un Dios que me ama, un Dios que me quiere, un Dios que es misericordioso. Y por lo tanto, cuando yo le he dicho un no, pero si esa persona no se ve que tenga realmente eso, entonces el sacerdote le tendrá que, inclusive el sacerdote le puede preguntar, ¿estás realmente arrepentida de tus pecados o arrepentido de tus pecados? Y puede que mi respuesta sea, sí, padre, sí, estoy arrepentida, padre, pero no vemos en la persona que tenga realmente ese deseo. Entonces, el sacerdote le dice, mira, te recomendamos que te prepares más y en otro momento ve y te vuelvo a escuchar porque yo veo que no estás realmente arrepentida. Ese es uno. Otra manera de retener pecados. Pensemos de que me llega cualquiera, un señor o una señora, casados ambos por la iglesia. Pensemos de que sea el Señor. Llega el Señor y me dice, padre, me quiero confesar. Padre, me caí del puente. ¿Verdad? Ustedes saben que el que se cayó del puente es porque cometió adulterio. ¿Verdad? Tengo una esposa, pero me caí del puente. ¿Ok? Y me dice, estoy saliendo con otra persona que no es mi esposa. ¿Ok? Entonces yo le pregunto, ¿estás dispuesto a dejarla? Porque hoy tienes que dejarla. No es que te voy a absolver y ya al rato vuelves con ella. ¿Estás dispuesto a dejarla? Y me dice, padre, fíjese, con ella ya tengo un hijo. Ya tengo un hijo, padre, con ella. ¿Qué hago entonces, padre, ahora? Tienes que tomar una decisión. Cuando yo digo, yo te puedo absolver, pero con la condición que tú me vas a prometer que ya no vas a volver con ella. Ya no vas a volver con ella. Si tienes un hijo o una hija con ella, sé responsable como padre, porque también eres papá. Metiste la pata y ahora tienes que acudir a tu responsabilidad. Pero si esa persona me dice, no, padre, yo quiero seguir con ella, ¿ok? Puedes retirarte, no te absuelvo tus pecados, porque no te veo que realmente quieres hacer eso. Por eso se retiene el pecado. ¿Estamos? Es alguna de las respuestas que le puedo dar en estos momentos. ¿Hay otra preguntita para ir terminando? Tenemos otra consulta más por acá, que la hace Israel Alonso. Con respecto a la imposición de manos, ¿por qué en grupos de renovación carismática católica hay personas que imponen las manos? ¿Eso es correcto, sí o no? Bien, hay que distinguir. Una cosa es imponer las manos dando un ministerio, como lo hace el obispo, ¿verdad? Como lo hace el obispo que da un ministerio como tal. Viene un futuro seminarista y el obispo ha dado las fechas para que él se ordene diácono, ¿no? Después ya viene la ordenación sacerdotal y eso solamente lo hace el obispo junto a los sacerdotes que están ahí. Eso es imponer las manos dando un ministerio. Hasta ahí estamos bien. Mientras un laico o inclusive un sacerdote más, que no estamos en el tema de una ordenación sacerdotal o diaconal,
empieza a imponer las manos, que dando ministerios, que se está ordenando. No, tiene que ser un obispo. Esa imposición de manos, que no sea para un, como es el hermano, renovación carismática, o puede ser otra persona también, no especialmente esa renovación carismática, puede ser otra persona también, que imponga las manos. Pero si no es el ministerio, hasta ahí yo no lo veo mal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cualquiera ahora quiere imponer las manos. Y no, aquí tenemos que tener personas no solamente preparadas en la Sagrada Escritura, preparadas en el Catecismo de la Iglesia Católica, sino que también tengo que estar preparado espiritualmente, ¿verdad? Por ejemplo, quiero poner un ejemplo. En algún momento yo participé, ya siendo presbítero, en un encuentro de sacerdotes que organizó la Renovación Carismática allá en Guatemala. Me invitaron a mí y yo fui, o sea, yo dije, o sea, me va a ayudar. Y claro que me ayudó muchísimo. Y llegó un momento que se llama una oración de sanación. Ahí estaba el padre Hugo Estrada, que algunos lo conocen de pronto, desde padre salesiano de Guatemala. Él estaba ahí, él también empezó a imponer las manos, ¿no? Pero después un laico se me acerca y me dice, padre, ¿me da permiso que yo quiero orar por usted? Adelante, o sea, me está orando por mí. Él me impuso las manos y yo no le veo malo allí. O sea, el detalle es que cuando la gente cree que ya con que te impongan las manos, ya te estoy dando un poder. Ese es el detalle. Y en eso sí tenemos que tener mucho criterio. En eso sí tenemos que trabajarlo mucho. Y a veces el laico quiere pasarse de padrecito a veces, ¿verdad? Y entonces en eso sí hay que tener mucho cuidado. Espero responder a Israel, que él preguntaba a Israel, me parece, ¿verdad? Siguiente. Por acá en el chat ya no tenemos consultas. No sé si alguno de los que están en la sala desea formular alguna consulta. ¿Por qué bautizan la iglesia apostólica o pentecostal en el nombre de Jesús y no en el nombre del Padre? Bueno, hay que recordar que antiguamente, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, se habla un bautismo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Así hablan Hechos de los Apóstoles, en el nombre de Jesús. Recuerden ustedes que hay que ver los evangelios. El evangelio de San Mateo, dicen los biblistas que se escribió en los años 70 más o menos, 70, 80, y que estaba dirigido a los judíos. Desde ahí se empieza una enseñanza que hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero está el evangelio, Hechos de los Apóstoles, que lo escribió Lucas. Y Lucas es más antes que Mateo. Lucas fue el que estuvo con Pablo. Él fue el que redactó Hechos de los Apóstoles, el Lucas. Y entonces Lucas, él enseñó así, porque dice que también se bautizó un momento así, solamente en el nombre de Jesús. Pero solamente de esto se habla, y por eso la iglesia esta, ¿cómo mencionaste? ¿Cómo se llama esta? ¿La iglesia qué? ¿Apostólica? ¿Algo así? Apostólica. La iglesia apostólica, la fe de Cristo. Por eso, por eso ese grupo sectario. Me parece que también sí, bueno. Pentecostal. Que otros que bautizaban así. Sí, la pentecostal también tienen casi la misma doctrina. Sí, y por eso que también ellos así bautizaban, así bautizan actualmente. Pero eso son las formas. Eso lo podemos encontrar en Hechos 2:38. Ese está en el nombre de Jesucristo. También lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 16. También lo encontramos en Hechos, parece, 10:48. Si no estoy mal, ahí también lo podemos encontrar en Hechos 10:48, ¿verdad? Entonces,
así se bautizó en algún momento, en el nombre de Jesús. Pero más tardío se empezó a bautizar en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de hecho, hay un documento que se llama la Didaje de los Apóstoles. Ese documento que se llama así, la Didaje de los Apóstoles o Enseñanza de los Apóstoles, allá se habla de que ellos bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso la iglesia actualmente así bautiza. A diferencia pues de estos hermanos que bautizaron o que siguen bautizando así en el nombre de Jesús. Espero darte la respuesta, hermano. No sé quién me hizo la pregunta. Padre, Muy pero bien. ese bautismo hecho solo digamos, en el nombre de Jesús, ¿vale? Sí, en un momento, en aquel momento sí. Actualmente tiene que ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso yo decía hace un momento cuando alguien la primera pregunta, ¿cómo era, hermano Oscar? ¿Te acuerdas? Sí, la primera pregunta, la que hizo María Pacheco, de si yo soy evangélica y llego a la iglesia católica, ¿ustedes me bautizan otra vez en la católica o aceptan mi bautizo? Bueno, ahí decíamos bajo una condición y decíamos de que depende de qué secta venía. Si era testigo de Jehová, un bautismo nuevo, porque testigo solamente en nombre de Jehová. Si era de la luz del mundo, igual. Y esta, la de la apostólica, también. ¿Por qué? Porque solamente se menciona a una persona, que es a la segunda persona, que es en el nombre de Jesús. Y actualmente ya no es así. Actualmente, siguiendo con las enseñanzas de Mateo, siguiendo con la Didaje de los Apóstoles, nosotros en la Iglesia Católica bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, hasta aquí entonces terminamos. Son 8 de la noche con 35 minutos, como un locutor, ¿verdad? Estamos por terminar entonces. Y no sé si les gustaría que en otro momento nos podemos ver. ¿Qué les parece? Esto fue alguna cosa así rapidito que no se tenía pensado en nada y por ahí lo programamos con el hermano Oscar y también con una hermana que se llama Leticia, me parece. No sé si estará por ahí, ¿verdad? Entonces, creo que sería todo por hoy. Padre, y el otro domingo, por favor. ¿Cómo? ¿No vamos a quedar así o vamos a continuar el otro domingo? Eso es lo que yo quería que conversáramos, pues. Ya viste sí, con que mucho gusto. Ok, hay un grupo de 50... el próximo domingo. Continuemos, padre. Continuemos, padre. Ok. La misma hora, el mismo canal. Muy bien, sí, perfecto. Entonces nos vemos el próximo... Me parece bien el próximo domingo. El próximo domingo, ¿les parece bien a la misma hora? Domingo, Ok, de acuerdo, padre, de acuerdo. Les voy a pedir entonces, por favor, que dentro de 8 días ustedes me traigan 2 invitados más. Es decir, dentro de 8 días tenemos que ser 150. ¿Qué le parece? Está bien. Hecho. Y si no encuentro su tarea, padre, le traemos unos 10 cada uno. No, porque, bueno, está bien, echémoslo los 10, a ver qué pasa. Claro que sí, padre. Entonces, dentro de 8 días, pues cumplamos nuestra tarea y invitemos a otras personas más. Aprovechemos que la gente está en su casa ahora, ¿verdad? La gente está en su casa, está encerrada y bueno, nosotros podemos llegarle ahí con la apologética. Entonces, dentro de 8 días, a las 7 de la noche... ¿Perdón? Padre, no sé si tiene un grupo de WhatsApp donde envíen ahí el enlace del son. No sé si alguien me lo puede crear rapidito, no soy experto en eso. Hermana Tana, ¿usted sabe de esas cosas? ¿De qué, padre, perdón? De crear un WhatsApp. Sí, pero necesito los números. Hermano Oscar, esto se está grabando, va a pasar en la página YouTube para que comente también. Si alguien quiere compartir allí también y pueda suscribirse, ya empezamos con una nueva página por ahí. Dicte, por favor, ¿Cómo se llama la página de YouTube, perdone? ¿O pues el canal de YouTube, cómo se llama? El canal de YouTube se llama Apóstoles, el de Facebook se llama Apóstoles de la Palabra de Costa Rica, el de YouTube se llama Cursos Católicos Costa Rica.
Los Católicos Costa Rica. Igual apenas esté el video ahí arriba, porque voy a editarlo para quitar el número de la compañera. Entonces, para que no salga publicado ahí, después le estén mandando mensajes. Entonces, ahí editamos el video y lo subimos, se lo pasamos al padre o se lo pasamos a la compañera que está haciendo el grupo, a Tana, para que también ella lo comparta por ahí. También hay una Muy bien, página gracias. que apenas se abrió, que lleva mi nombre, también pueden ahí suscribirse también. ¿Cuál es este hermano? El hermano Oscar, que sabe esas cosas, yo no sé nada. Así que... Padre, yo creo que usted lo sabe todo, ¿eh? Yo no sé nada. Usted lo sabe todo. Bueno, pues sería... ¿Podemos cantar un cantito? Si quieren cantar y les gusta cantar, yo creo que sí. Hoy va a haber oración. Sí, ya vamos a terminar con la oración. Bueno, yo creo que terminamos primero con la oración y queda cantando la hermanita y nos vamos. No, ¿verdad? Bueno, vamos a... No, nos vamos a despedir con el canto. Hacemos la oración, entonces que las van a cantar. Vamos pues a darle gracias a Dios. Nos ponemos en las manos del Señor en esta noche, diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero agradecerte, Señor, en esta noche por la iglesia que tú has fundado. Gracias, Señor, porque a través de mi bautismo somos parte de esta iglesia, la iglesia que tú has dejado. Gracias porque tú dijiste que los poderes del infierno no la podrán vencer. Ya van casi más de 2000 años y esta iglesia nadie la ha vencido. Porque tú la has dejado, Señor, y en eso queremos agradecerte. Tú prometiste estar con tu iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Y también, Señor, queremos pedirte perdón porque a veces por nuestra causa muchos hermanos se han ido de la iglesia. Se han ido buscando la palabra, qué cosa que nosotros a veces por falta de nuestra formación, por falta de del conocimiento de tu iglesia, hemos perdido a muchos hermanos y se han ido para allá. Pedimos, Señor, que nos fortalezcas, que nos animes a estar siempre en esta iglesia, a la iglesia que tú has fundado. Te pedimos perdón también por si hemos ofendido al Papa, si hemos ofendido a los sacerdotes, a los diáconos. Te pedimos perdón si hemos ofendido a un obispo. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces nuestra ignorancia a veces nos lleva a cometer ciertas faltas o ciertos pecados. Te pedimos también perdón, Señor, por no ser auténticos católicos, por medijadez, por ser un católico a la deriva, por ser un católico que no está instruido. Queremos pedirte, Señor, perdón por eso. Y queremos pedirte que nos ayudes, que empezamos esta formación para empezar a trabajar, para empezar cada día a estar contigo. Todo eso, Señor, te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Ahora sí, hermana Teresita, cantamos un coro y una estrofa. ¿Cómo decimos? Así es, ¿verdad? Un coro y una estrofa. ¿Sí? Oh Jesús, darte gracias por tu amor. Quiero cantar y entregarte el corazón. Gracias por la vida, por la libertad, por cada sonrisa y la fraternidad. Tú, Jesús, me das la paz. Contigo soy libre, Señor. Tú, Jesús, me diste
Muchas gracias, buenas noches. Que aquí son las 11 de la noche. Buenas noches, gracias, padre. Muchas gracias, hermana Teresa. Muchas gracias por participar. Dios los bendiga, pórtense bien, por favor. Este inicio de